¿Te has preguntado si incluso los grandes líderes espirituales pueden cargar con secretos oscuros? Un pastor reveló algo que sacudirá tu fe: el pecado secreto de Billy Graham visto en el infierno. Esta historia impactante trae poderosas lecciones sobre redención, juicio y la verdad que todos necesitamos enfrentar. Prepárate para descubrir lo que esto significa para ti y tu camino espiritual. Recientemente, muchas personas quedaron sorprendidas al escuchar un testimonio sobre Billy Graham, ese famoso predicador. Después de oír esto, un pastor llamado Elijah nos buscó para contar algo similar que le sucedió. Dijo que tuvo una visión en la que vio a Billy Graham en el infierno, y allí descubrió el verdadero motivo de su presencia y 3 inventos del propio Satanás. Parece una locura, ¿verdad? Pero espera a escuchar cómo ocurrió todo. El pastor Elijah tiene 63 años y ha dedicado toda su vida a Dios. Siempre predicó sobre el poder, la bondad y el perdón de Dios, ya fuera en las calles llenas de gente de la ciudad, o en una pequeña iglesia sencilla. Pero algo muy extraño le ocurrió exactamente 2 años después de la muerte de Billy Graham, el 7 de noviembre de 2020. Ese día, Elijah estaba en casa leyendo, cuando, de repente, sus ojos comenzaron a pesar. No entendía lo que estaba sucediendo y se sintió confundido. Sintió una fuerza extraña y trató de salir corriendo de la casa, pero, al abrir la puerta, cayó al suelo. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidará. Mi mente, como guiada por un instinto extraño, me llevó a un lugar que nunca podría haber imaginado. Al abrir los ojos, o al menos sentir que estaba viendo todo lo que había a mi alrededor, era una niebla fría, húmeda y densa. No se podía ver nada más que un gris interminable. Intenté mover los pies, pero era como si estuviera flotando, sin suelo, sin dirección. El aire tenía un olor metálico, pesado, que parecía querer entrar a la fuerza en mis pulmones. Un escalofrío recorrió mi columna, y una sensación extraña, casi asfixiante, comenzó a apretar mi pecho. Sabía que no podía detenerme, tenía que continuar. Mientras avanzaba, cada paso se volvía más difícil. Mi cuerpo se sentía más pesado, como si estuviera cargando un peso invisible que crecía con cada movimiento. La niebla, que antes solo me rodeaba, ahora parecía viva, como si intentara envolverme, atraparme. Sentía algo allí, a mi alrededor, pero no podía verlo. Era como si 1000 ojos invisibles me observaran desde todos los lados. De repente, a lo lejos, algo comenzó a formarse. Al principio, era solo una sombra en medio de la niebla, pero, a medida que me acercaba, se convirtió en una visión imposible de ignorar. Un castillo, no un castillo cualquiera, sino una estructura colosal, hecha de piedras negras que parecían absorber toda la luz. Sus torres eran tan altas y puntiagudas que se confundían con el cielo oscuro, como si fueran parte de él. El castillo parecía estar respirando. Sí, respirando. Exhalaba una energía extraña, pulsante, como si estuviera vivo y esperándome. Los pasillos eran oscuros, con paredes de piedra fría y áspera. En algunos puntos, había antorchas parpadeando, pero sus llamas parecían luchar por mantenerse encendidas, lanzando sombras que danzaban de forma aterradora. El silencio se rompía solo por un sonido distante, un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando. A medida que me acercaba, los susurros se volvían más claros, pero no eran palabras. Era como una música, triste, melancólica y llena de algo oscuro que apretaba mi corazón. Avanzando lentamente, comencé a notar que no estaba solo. Al principio, eran solo manchas oscuras en el rabillo del ojo, pero pronto las figuras empezaron a formarse. Sombras largas y esbeltas, sin rostro, pero que parecían observarme. No hacían nada, solo flotaban, danzando ligeramente a mi alrededor. A pesar de no moverse en mi dirección, su presencia era abrumadora, como si estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Cada paso que daba me llevaba más profundamente a ese lugar extraño, pero algo me decía que tenía que continuar.
No importaba el miedo, la presión en el pecho o las sombras que me seguían. Había algo en ese castillo, algo que necesitaba descubrir o enfrentar. Mientras caminaba, algo extraño comenzó a suceder. Pequeñas luces débiles surgieron a mi alrededor, pero pronto me di cuenta de que no eran solo luces, eran almas. Almas retorcidas, llenas de dolor, como si estuvieran atrapadas en un sufrimiento eterno. Sus gemidos eran aterradores, y el sonido parecía resonar dentro de mí, haciéndome sentir un miedo profundo. A pesar de la opresión en mi pecho y las piernas temblorosas, seguí caminando. Sabía que no había forma de retroceder. Allí dentro, todo parecía salido de una pesadilla. Era como un taller, pero no cualquier taller. Era el taller del diablo. El aire era pesado, casi asfixiante, y una niebla extraña lo cubría todo. El lugar parecía sumido en un eterno crepúsculo, con las paredes desvaneciéndose en las sombras. Estaban cubiertas de símbolos antiguos que temblaban ligeramente bajo una luz misteriosa, casi como si tuvieran vida propia. El silencio allí estaba tan cargado que parecía gritar. Cada rincón de la sala transbordaba una energía siniestra que hacía estremecer mi alma. Justo frente a mí, sentado, había un anciano, pero no era un anciano común. Había algo oscuro en él, algo que hacía que todo el ambiente pareciera aún más aterrador. Imagina una mesa enorme en el centro de una sala misteriosa. Encima de ella, libros antiguos, mapas desgastados y objetos extraños estaban esparcidos de una manera que parecía calculada. Era como si alguien supiera exactamente cómo atraer la atención y atrapar la mente humana en un juego peligroso. Era una mesa que parecía salida directamente de la mente de alguien que entendía las debilidades humanas y sabía cómo utilizarlas a su favor. Mientras observaba todo con cuidado, algo llamó mi atención en la esquina derecha de la mesa. Allí, un objeto brillaba sutilmente. Al principio, pensé que era algún tipo de dispositivo futurista, pero al acercarme, me di cuenta de que era simplemente un teléfono inteligente común, como esos que todos llevan consigo. De repente, se volvió claro para mí que ese teléfono no era solo un objeto cualquiera. No, estaba allí solo para enviar mensajes o hacer llamadas. Era una herramienta para explorar y amplificar las debilidades humanas. En la pantalla, las imágenes aparecían rápidamente, perfiles de personas, fotos que mostraban vidas aparentemente perfectas, jóvenes felices y confiados. Todo parecía diseñado para atraer, engañar y manipular, como si alguien lo estuviera utilizando para hacernos creer en una ilusión cuidadosamente planeada. Ves fotos de autos lujosos, personas sonriendo en lugares increíbles, como playas paradisíacas o montañas cubiertas de nieve. Suena genial, ¿no? Pero, en realidad, todo eso era una trampa muy bien elaborada. Esas imágenes fueron utilizadas para despertar envidia, insatisfacción con la vida propia y un deseo por cosas que, muchas veces, ni siquiera son necesarias. ¿Y sabes qué es extraño? Vi unas cuentas y gráficos extraños en la pantalla, cosas difíciles de entender, y pensé, caramba, ¿será que las personas que crearon estas redes sociales fueron de alguna manera elegidas para esto? El objetivo parecía claro: hacernos sentir cada vez más atrapados en este mundo digital. Ahí entra el tema de los me gusta y los comentarios. Cuando los recibes, te generan una felicidad momentánea, pero desaparece rápidamente. Es como un truco para hacerte querer más, siempre más. Todo parecía diseñado para crear dentro de las personas un hambre interminable, como si nada fuera suficiente. Y, al final, mientras las personas miran esas vidas perfectas en la pantalla, terminan pensando que sus propias vidas son pequeñas y aburridas. Esto deja a todos inquietos, deseando ser otra persona o vivir una vida que ni siquiera es real. Y, así, la insatisfacción solo aumenta. Mientras intentaba entender lo que acababa de ver, algo más llamó mi atención. En el centro de la sala, había algo que parecía un plan, simple a primera vista, pero, al acercarme,
Parecía que una energía invisible dominaba el lugar. Poco a poco, comenzaron a aparecer símbolos y figuras. Esos dibujos mostraban un plan que tocaba profundamente las estructuras de la sociedad, haciendo que las personas se cuestionaran quiénes realmente eran. Imágenes sobre identidad de género y relaciones surgían en la pantalla, pareciendo inofensivas al principio, pero, de repente, comenzaban a cambiar de manera sutil y perturbadora. Era como si todo formara parte de un gran esquema para influir en la sociedad y confundir a las personas sobre sí mismas. Cuanto más miraba, más claro se volvía, eso no era solo un plan simple, era algo mucho más grande y oscuro. Imagina que estás viendo una película en la que el villano principal, que sería el diablo, tiene un plan muy astuto. Quiere hacer que las personas olviden quiénes realmente son. ¿Cómo lo hace? Crea una estrategia para manipular las mentes de las personas y alejarlas de los valores que ayudan a construir su identidad, como la idea de familia y los roles tradicionales de género. En esa película, vemos al villano sembrar una confusión generalizada. Utiliza cosas que vemos todos los días, como series, música y anuncios en las redes sociales, para hacer que las personas se pregunten, ¿quién soy realmente? Y, poco a poco, todo se vuelve confuso. Lo que era simple y tenía sentido, como el papel de las familias, comienza a desmoronarse, y las personas empiezan a sentirse perdidas. Lo más impresionante es que los cambios están ocurriendo muy rápido. Todo lo que vemos y consumimos parece estar contribuyendo a propagar esa confusión. Al final, el objetivo de este villano es simple: debilitar los lazos entre las personas y hacer que todos se desconecten de lo que realmente importa. ¿Puedes imaginar este escenario? Es como si la pantalla del celular o la televisión estuvieran contando una historia para alejarnos de lo esencial. El diablo estaba completamente comprometido con crear algo que no solo confundiera a las personas, sino que también las separara unas de otras. Quería que las personas estuvieran solas, desconectadas y sin saber qué camino seguir en la vida. Era como si estuviera montando un plan gigantesco para manipular a todos al mismo tiempo. La idea no era afectar solo a las personas individualmente, sino también a las sociedades enteras, desmontando las bases que nos mantienen unidos. Mientras pensaba en esto, una escena impactante quedó grabada en mi mente. La oficina del diablo era un lugar oscuro y pesado, con una energía densa que parecía intensificarse con cada minuto. Al acercarme, comencé a ver logotipos conocidos, menús llenos de colores e imágenes de comida que parecían deliciosas. Eran cadenas de restaurantes, grandes marcas de comida rápida, cosas que todos reconocemos al instante. Era como si el villano de esa película estuviera mostrando un plan muy astuto para cambiar la forma en que las personas comen. Quería que todos reemplazaran los alimentos saludables y naturales por comidas rápidas y baratas, como esas de fast food. La pantalla mostraba cómo estas cadenas de comida rápida se expandieron rápidamente por el mundo. Había anuncios súper coloridos y llamativos, diseñados para atraer a todos, especialmente a niños y jóvenes. Vendían la idea de que comer esos alimentos era divertido, lleno de amistad y alegría. La historia también mostraba cómo estas campañas estaban cuidadosamente diseñadas para conquistar a los más jóvenes, con comerciales llenos de música y colores, casi como si fueran caricaturas. Mientras tanto, las personas iban olvidando los alimentos que realmente benefician la salud. ¿Y sabes qué más? En cada escena, la pantalla explicaba cómo esos alimentos impactaban el cuerpo. Al principio parecía algo inofensivo, pero luego mostraba problemas como obesidad y enfermedades. Era como si, poco a poco, las personas estuvieran intercambiando su salud por una vida llena de comida rápida, sin darse cuenta del daño que esto causaba. Las cadenas de comida rápida no solo dañan el cuerpo, sino que también pueden afectar el alma de las personas. Cuando entendí esto, una mezcla de ira y tristeza se apoderó de mí. Parecía que finalmente estaba viendo claramente los planes oscuros del enemigo. Con cuidado, me deslicé por la abertura y miré hacia adentro. Lo que vi fue escalofriante.
una mazmorra sombría, llena de almas atrapadas en celdas. Se retorcían, como si estuvieran en un sufrimiento interminable. Mi mirada, sin embargo, fue atraída hacia un rincón más oscuro. Allí, escondida entre las sombras, apareció una figura familiar. Era Billy Graham. Estaba en una celda, visiblemente abatido, arrodillado en el suelo. Su cuerpo parecía exhausto, y su expresión reflejaba vergüenza y arrepentimiento. Sostenía su cabeza entre las manos, como si el peso del mundo estuviera sobre él. Incluso respirar parecía una tarea difícil. Esa escena quedó grabada en mi mente, no solo por el dolor visible de Billy, sino por el peso espiritual que parecía envolver ese lugar. Estaba intentando comprender lo que acababa de suceder. Era como si los sollozos de Billy estuvieran grabados dentro de mí. Verlo de esa manera me dejó completamente en shock. A pesar de la dificultad para escuchar con claridad, percibí la voz tranquila de Billy, como si intentara transmitirme un mensaje. Algunas frases llegaron a mí, como, me equivoqué, fui engañado. Esas palabras, junto con la mirada de arrepentimiento en su rostro, empezaron a ayudarme a entender el motivo por el que estaba allí. Fue entonces cuando una voz diferente, profunda y aterradora, resonó en el lugar. Era la voz del diablo. Miré a mi alrededor, aterrorizado, pero no podía ver nada. Solo escuchaba esas palabras cortantes y burlonas. Mira, Elija, lo perdiste todo por poder y fama, abandonaste el camino correcto en busca de gloria, y, al final, te convertiste en uno más de los míos. Creíste en las promesas vacías de los masones y vendiste tu alma. Ahora, estás aquí, en mi reino, sufriendo eternamente por tus decisiones. Las palabras eran como golpes, revelando la verdad oculta detrás de todo lo que Billy había hecho. Había caído, enredado en falsas promesas, y ahora estaba atrapado, pagando el precio de sus decisiones. En nombre de Dios, realmente siguió sus propias ambiciones y arrogancia. Cuando, sexta esa escena, mi corazón latió de una manera que nunca antes había sentido. Aquello me asustó y marcó profundamente mi alma. Cada paso que daba se sentía pesado, y los gritos de dolor de Billy aún resonaban en mis oídos. De repente, todo cambió. La oscuridad desapareció, la mazmorra se desvaneció, y el silencio aterrador fue reemplazado por algo completamente diferente. Estaba rodeado por una luz increíble, tan blanca y tranquila que parecía abrazarlo todo a mi alrededor. En medio de esa luz, una figura comenzó a aparecer lentamente. Era Jesús. Su rostro transmitía una mezcla de compasión y sabiduría que me dejó sin palabras. Me habló con una voz tan serena que parecía calmar todo mi ser. Elías, sé que lo que viste fue aterrador y que te impactó profundamente, pero no te preocupes, no fuiste al infierno. Quise mostrarte estas cosas para que entendieras los peligros y las decisiones equivocadas que llevan a las personas al sufrimiento. Ahora es tu responsabilidad llevar este mensaje, para que otros no se pierdan en el camino. Sus palabras quedaron grabadas en mí. Era un llamado, una advertencia, algo que sabía que necesitaba compartir. ¿Sabes? A veces algunas conversaciones nos impactan de una manera especial. Un hombre me miró directamente a los ojos y comenzó a hablar con una convicción que parecía cortar el aire. Cuando hablas sobre Dios, no basta con hablar solo de amor y perdón. También es importante advertir sobre los peligros del pecado y el desvío del camino correcto. Hizo una pausa, como si quisiera que realmente absorbiera lo que decía, y luego continuó, aún más serio. ¿Sabes qué falta en las iglesias de hoy? Fe verdadera y lealtad. Las personas están tan fascinadas por el brillo de las cosas del mundo y sus propios deseos que están dejando de alimentar sus almas. A pesar de la dureza de sus palabras, tenía razón. La Biblia es muy clara al respecto. Incluso citó a Jesús de una manera tranquila y llena de propósito, recordando lo que está escrito en Juan las 2:21 de la tarde. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Después, reforzó su advertencia con otro pasaje de un Juan las 2:15. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y finalizó con un llamado muy directo,
recordando Mateo las 7:14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. En ese momento, su tono se volvió aún más serio, me miró como si estuviera cargando un peso en su corazón y dijo, Elías, te elegí a ti. Quedó claro que esas palabras no eran solo un consejo cualquiera, era un llamado, un recordatorio poderoso de que elegir entre Dios y el mundo no es algo que se hace una sola vez en la vida, sino todos los días. Recibí una misión muy especial, llevar un mensaje importante a las personas. Mi tarea era mostrarles cómo cambiar verdaderamente sus corazones, alentándolos a creer y cuidar su propia fe y disciplina interior. Era como si Jesús me estuviera pidiendo, no olvides lo que viste, cuéntaselo a todos, y ayuda a salvar las almas de las trampas que llevan al mal. Lo que sucedió fue tan impactante que quedó grabado en mi mente como una película. Jesús me hizo sentir algo tan poderoso que parecía envolver todo mi ser. Era como si quisiera recordarme el compromiso que necesitaba renovar con Dios para cumplir con esta misión. De repente, fue como si despertara de un sueño profundo. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba de vuelta en mi cama, en casa. La sensación era tan clara que sabía que todo aquello no podía ser ignorado. Gracias por escuchar esta experiencia tan especial. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que estén leyendo esto.